Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Estamos casi a casa llena. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no hay visita. Amados hermanos, que el Señor les bendiga en este hermoso día, en esta hermosa noche. Le damos gloria y honra a nuestro Señor por este día que nos ha permitido estar en su presencia, buscar cada día más de su rostro, buscar su dirección. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amados, y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, tiempos de elecciones, yo le doy gracias a Dios porque cuando muchas personas están preocupados por quién ganó, quién no ganó, qué sucederá, nosotros sabemos que Dios tiene el control. Y nosotros no estamos como Marta ocupada, nosotros hemos tomado la mejor parte. Amén. Hemos venido a recibir la palabra de Dios, a edificarnos, porque sabemos que sin Él no somos nada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, les voy a pedir que por favor se pongan sobre sus pies y que me acompañen a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Y hoy, amado hermano, yo sé que a veces usted se fastidia un poquito con la enseñanza porque hay muchas citas bíblicas y buscamos mucho, pero hoy no vine como con ese espíritu de maestro, sino que hoy vine con ganas de predicar. El Señor puso en mí que predicara, que hablara a su pueblo muchas verdades. Amén. Cuando todos los digan me regalan un amén, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 10, vamos a leer la poderosa palabra de Dios en los versículos 3 y 4. Gloria a Dios. Todavía hay algunos hermanos buscando. Aquellos que deseen tomar nota pueden hacerlo, hermano, porque la enseñanza va a estar un poquito áspera, pero sustanciosa. Gloria a Dios. La palabra dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Diga conmigo, destrucción de fortalezas. Hoy esta prédica tiene por título Derribando mis fortalezas. Pero antes vamos a orar al Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, por este día. Te pido, bendito Dios, que seas tú tomando el control del tiempo, mi Señor. Toma el control de mi humanidad. No permita, Padre, que salga de mí palabra corrompida. Prepara nuestros corazones, Señor, para llenarnos de tu palabra, de tu esencia, del conocimiento de ti, mi Señor. Te pido que seas tú preparando nuestros corazones, todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, Padre, para que esta palabra deje de ser un logo y se haga rema en nuestros corazones. Te pido, bendito Dios, que seas tú ayudándome en esta hora, mi Señor. Toma el control de mi humanidad, Padre. Me declaro menguado delante de ti para que seas tú hablando a tu pueblo, edificando tu iglesia, mi Señor. Somos tus hijos, Padre, creemos en tus palabras, creemos en tu promesa, mi Señor. Y nos rendimos hoy delante de ti para que saques de nosotros todo lo malo. En el nombre poderoso de Jesús, y tu iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Y como dice la palabra, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué es militar, amado hermano? Hoy en día hay dos grandes grupos que militan. Unos son republicanos y otros son, ¿de dónde? Los que no son republicanos, ¿qué son? Los demócratas. Las personas que militan en los partidos políticos, militar, formar parte de, lo busqué en el diccionario, amado hermano, y la militancia o el militante, esa palabra proviene del original griego que dice estrateumai. Eso quiere decir militancia. Y es servir a una campaña militar, ejercer un apostolado o en este caso a una militancia política. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra en el original. Y luego en el versículo 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nosotros tenemos una milicia que no es carnal. ¿Qué es una milicia? Una milicia, la milicia, esta palabra proviene también del original griego que dice estrategia, no estrategia, sino estrategia, que quiere decir
servicio militar o carrera apostólica. En este caso, aunque yo vengo del medio militar, yo no vengo a enseñar doctrina militar. Yo vengo a enseñar la doctrina de Dios, porque ya el Señor me quitó el uniforme y ahora me puso la armadura de Cristo. Amén. Todos nosotros, como siervos de nuestro Señor Jesucristo, debemos revestirnos de la armadura de Cristo. Amén. Efesios 6 nos dice que la armadura de Cristo no es nada más y nada menos que debemos estar ceñidos a la verdad, que nosotros debemos calzar nuestros pies con el evangelio de la paz. Nosotros debemos caminar en paz. La palabra nos enseña que nosotros debemos tener siempre el escudo de la fe con el que podemos apagar los dardos de fuego. Y no debemos dejar de portar el yelmo de la salvación. Amén. Es el que protege nuestra cabeza, amado hermano. Pero por sobre todas las cosas debemos tener siempre la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y esta espada del Espíritu, amado hermano, es la que hoy va a funcionar como un espejo y no como una lupa. ¿Por qué como un espejo? Porque hoy vamos a ver en ella lo que realmente somos nosotros. No en vano, la pastora Magda predicó el domingo y ella comentaba que la iglesia hoy en día, el fruto del Espíritu, el hombre lo ve humanamente como una debilidad, cuando verdaderamente el fruto del Espíritu es nuestra fortaleza. El fruto del Espíritu es nuestra fortaleza. Wow, habían dos amenes, ya no hay. El fruto del Espíritu es nuestra fortaleza. Amén. ¿Qué es una fortaleza? También me llamó la atención esta palabra y la busqué en el diccionario, pero no en Wikipedia, sino en un diccionario bíblico, amado hermano, que es donde nosotros debemos buscar, escudriñar la palabra de Dios. ¿Y qué encontré de la palabra fortaleza? Que también proviene del original griego, que quiere decir okuroma, pero tiene dos significados. Yo voy a hablar de los dos significados muy breve para entrar en materia de la predicación. El primer significado que tiene es el siguiente: es un falso pensamiento en el cual una persona se encierra como si fuese un lugar seguro y lo convierte en un argumento para escapar a una realidad. Ese es el primer significado de fortaleza. Y el segundo significado de fortaleza es una virtud que posee un cristiano que proviene de la fe. Es una virtud que proviene de la fe para vencer el temor, para vencer todo aquello que se presenta como un obstáculo delante de nosotros. Pero nosotros sabemos que los salmos hablan de cuál es nuestra fortaleza. Pero no los voy a tocar ahorita, los voy a tocar una vez que nosotros comencemos a ver lo que hay dentro de nosotros, a través de la palabra de Dios, a través del espejo, la palabra de Dios. Antes de entrar en esto, amado hermano, yo hice una pequeña investigación porque yo dije, Dios mío, ¿cómo hago yo para presentarle a la iglesia esta palabra que tú has puesto en mí y que no sea distorsionada? Que la tomemos de la mejor manera posible y que se entienda que yo no vine para acá a hablar como que yo soy perfecto o que tengo una familia perfecta, sino por el contrario, sino que el Señor puso esta palabra en mí por esas imperfecciones que yo he visto en mí. Y cuando uno se pone a escudriñar, amado hermano, usted se puede parar frente al espejo y usted se va a ver las arrugas, se va a ver las canas, los lunares, se va a ver la silueta, tal vez le agrade, tal vez no, pero hay algo que está dentro de nosotros que solamente nos lo revela la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno que tenemos esa disposición. Y para que nosotros entendamos, hermano, yo dije, Padre, ¿cómo hago? Si nosotros queremos derribar las fortalezas y entendemos que la fortaleza que vamos a derribar no es lo que nos enseña la palabra a favor de nosotros, sino en contra de nosotros, debemos saber que las fortalezas son los pensamientos. Todo lo que viene a nosotros que no proviene del Padre. Esos pensamientos que son impuros, que son carnales, aquellos deseos que no son naturales en el hombre, sino que son el producto de la contaminación y de la depravación humana. Entonces nosotros debemos entender cómo se manifiesta el pensamiento en nosotros. Y el pensamiento se manifiesta en el cerebro. ¿Y cómo trabaja el cerebro? Todos nosotros en estos tiempos de lluvia hemos visto
los lightning, ¿verdad? Los truenos, los centellazos. Vemos que la luz viaja en fracciones de segundo. Y después que escuchamos el sonido. De la misma manera, trabaja el pensamiento en el cerebro del hombre. A través de unas terminaciones nerviosas. Y este proceso del pensamiento es algo que se llama sinapsis. Es algo que ocurre en fracciones de segundo. ¿Y qué sucede? Hermano, el cerebro es lo que controla y regula las acciones y las reacciones del cuerpo. Entiéndase bien, el cerebro controla y regula las acciones y las reacciones del cuerpo. ¿Cómo lo hace? Recibe información, escuche, recibe información, la analiza y luego responde, controlando acciones y funciones corporales. A través del pensamiento usted puede controlar las ganas de orinar. A través del pensamiento usted puede controlar y movilizar una mano, un pie. Usted puede estabilizar una posición, sea cual sea. Y es el pensamiento el que hace que usted controle el cuerpo. Nosotros que estamos acá sabemos que somos el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros sabemos que nuestra cabeza es gloria a Dios. Si nuestra cabeza es Cristo, nuestro pensamiento debería ser cristocéntrico. Nuestro pensamiento, nuestro accionar, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros decimos, debería estar controlado por nuestra cabeza. Pero no estoy hablando de esta, sino de Cristo, porque somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Por ende, nuestro pensamiento debería ser este. Por eso este es nuestro espejo, porque esto revela lo que realmente ocurre en mi interior. Es la palabra de Dios lo que me hace descubrir lo que hay dentro de mí. Y cuando nosotros comenzamos a ver lo que hay dentro de nosotros y nos vamos a la historia, y si nosotros nos vamos al libro de Génesis, vamos a encontrar que cuando Dios creó al hombre, pues del hombre sacó a la mujer y luego vino el pecado. Y cuando Dios le habló al hombre, ¿a quién se dirigió? ¿A Eva o a Adán? Adán. ¿Por qué Adán? Porque Adán es la cabeza, porque Adán es la autoridad. Y esta autoridad es la autoridad establecida por Cristo. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, tenemos un mal concepto o un falso concepto de lo que es la autoridad. El Señor estableció 4 grandes autoridades que nosotros como seres humanos debemos respetar. La primera autoridad que Dios estableció es el hogar. El hombre es la cabeza de la mujer en el hogar y de los hijos. En el ministerio, en la iglesia, los pastores o los hombres que tienen la unción apostólica son la autoridad delegada por Dios. Hay 2 tipos de autoridad. Está la autoridad innata que viene de Dios. Todas las autoridades son delegadas por Dios. Pero cuando un hombre o una mujer se aparta y se consagra para Dios, entonces ese hombre está bajo la autoridad de Dios. Pero a su vez, cuando Dios pone un ministerio en el hombre, hay ovejas como nosotros que estamos debajo de esa autoridad. Entonces, el hombre de Dios que está gobernando la casa, que está gobernando la iglesia, que está gobernando en los trabajos y que está gobernando, válgase la redundancia, una nación, un país, ese hombre tiene una autoridad delegada. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no entendemos el tipo de autoridad que se nos ha delegado? La distorsionamos y comenzamos a hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotros pensamos. Y en el caso de nosotros los cristianos, que es a lo que yo me quiero referir, porque es a la iglesia. Esta palabra no es para los partidos políticos que están ahorita debatiéndose entre quién va a ganar. Esta palabra que el Señor puso en mí es para la iglesia. Y nosotros como iglesia, muchos de nosotros son dueños de empresas. Entonces, si es hombre o mujer que es dueño de una empresa, si usted está casado, usted es autoridad en el hogar. Si usted es líder en la iglesia, usted es autoridad en la iglesia. Y si usted tiene una empresa, usted es la autoridad en la empresa. Si usted forma parte de un ente gubernamental, usted es autoridad en ese ente gubernamental. Pero ¿qué sucede con nosotros? Que no entendemos. Leemos y le pasamos por encima
a las Sagradas Escrituras. ¿Y qué nos enseña la palabra con respecto a la autoridad delegada por Dios? No hace falta que ustedes lo busquen. Nosotros podemos encontrar en Efesios capítulo 5, versículo 21, que dice lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos someternos unos a otros. Nosotros no debemos estar viendo quién está por encima de mí, sino que cuando yo veo a un hermano, yo debo someterme a él. Aquí es donde está la voluntad de Dios sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En el hogar, la palabra dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Las casadas, hay una sola mujer sujeta. Las casadas estén sujetas al marido. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pero no se alegren tanto, amados hermanos, porque para nosotros también hay. La palabra dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Escuchen esto: Él es su Salvador. Nosotros como hombres fuimos llamados a ser el Salvador de nuestras esposas, de las mujeres. Amén. Y dice, amados hermanos, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. No en lo que a usted le parezca, no en lo que a usted le agrade, sino en todo. Y después dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla. Para santificarla. ¿Por qué nosotros somos santos? Porque Cristo se entregó para santificar a su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Y a lo mejor usted pensará: bueno, ¿y por qué el hermano viene a darnos esta cátedra de que nos sujetemos, de que la autoridad, si la palabra es que debemos derribar fortalezas? Porque a eso vinimos. ¿Cuántos quieren derribar las fortalezas que hay en ustedes? ¿Cuántos quieren someterse a la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios obre en el hogar, en la iglesia, en el gobierno, en el trabajo? Gloria a Dios, amado hermano. Gloria a Dios. Le doy gracias al Señor porque estamos diciendo amén. Eso quiere decir que estamos dispuestos. Ahora viene la parte más difícil y te pido, Dios, que me ayudes a que mis hermanos y todos entendamos. Acompáñeme, amado hermano, a Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a hablar un poquito de nosotros como hombre en el hogar. No como hombre, vamos a hablar de autoridad, porque hay hogares en donde ya la esposa no tiene a su esposo. No quiere decir que ella no tenga autoridad sobre sus hijos. No quiere decir que ella no tenga autoridad en el hogar. Tampoco quiere decir que la mujer no tiene autoridad en un trabajo. Amén. O en la iglesia. No quiere decir que no la tenga, sí la puede tener, pero siempre y cuando esté sujeta a una autoridad. Amén. ¿Qué encontramos acá, amado hermano? Vamos a estudiar unos personajes que son reyes. Y como todos sabemos, un rey tiene un reino, el rey tiene unas leyes y el rey tiene un pueblo que obedece la ley. Si no, no es rey. No tiene sentido una persona en autoridad que no funcione como un rey. Pues tiene que tener un reino. En nuestro caso, nuestro hogar es un reino. La iglesia es un reino. El gobierno es un reino. Siempre hay alguien que manda, ese es el rey. Hay leyes que respetar y siempre hay un pueblo que obedece. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. En Primera de Reyes, capítulo 16, en el versículo 31, vamos a estudiar dos reyes, amado hermano. Sabemos que en esos tiempos quien gobernaba era el hombre. Y dice la palabra: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿De quién estoy hablando? Dice el versículo 30. Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. ¿Y qué nos enseña la palabra? Dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Y dice que tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios,
Y fue y sirvió a Baal y los adoró. Amado hermano, ¿a quién encontramos acá? Encontramos a un rey llamado Acab, hijo de Onri, que cuando su matrimonio fue arreglado con esta princesa fenicia, que luego se convirtió en reina cuando se casó con él. Estamos hablando de Jezabel. ¿Qué nos enseña la palabra? Que por causa de Jezabel, el rey Acab adoró otros ídolos. La palabra Jezabel quiere decir hija de Baal, o una princesa fenicia, una princesa de Baal. Y sabemos que ella era una sacerdotisa que le servía a otros dioses. Y ella era hija de Ed Baal. Ed Baal quiere decir, Baal es el príncipe. Entonces, el padre de Jezabel, junto con Onri, padre de Acab, ellos cuadraron ese matrimonio por conveniencia, amado hermano. No fue por amor. No era porque estaban deseando lo mejor para sus hijos, sino que fue por conveniencia. En ese entonces el pueblo de Israel estaba en problemas con los fenicios. ¿Y qué hicieron ellos? Establecieron un convenio. Y a través de ese convenio vino una supuesta paz sobre Israel. Pero ¿qué sucedió? Que comenzó Israel, como pueblo de Dios, a alejarse del monoteísmo y comenzaron a adorar a otros dioses, a Baales, le servían a Baales. Pero ¿por qué vino esto, amado hermano? Porque muchas veces el hombre de la autoridad, el hombre que tiene la autoridad de Dios delegada, no la sabe cumplir. Y aún conociendo la verdad, la ley, los estatutos y los mandamientos, se deja seducir, se deja convencer por causa de la debilidad, por causa de la permisibilidad. ¿Y de qué nos habla esto, amado hermano? Que nosotros como padres muchas veces somos débiles delante de nuestros hijos y podemos ver cómo los hijos controlan a los padres. Hay niños que se antojan de algo y el padre lo regaña o la madre lo regaña y el niño no se queda tranquilo hasta que no le dan la tablet, hasta que no le dan el teléfono, hasta que no le dan lo que quiere. Aunque queramos o no entenderlo, ahí está el niño gobernando a los padres. Ahí estamos nosotros siendo permisivos. Y eso fue lo que sucedió aquí, amado hermano. ¿Por causa de qué? Del rechazo. Amado hermano, cada vez que nosotros rechazamos a nuestros hijos, cada vez que nosotros rechazamos a un hermano, cada vez que una persona es rechazada, si esa persona no está libre, si esta persona no conoce la autoridad que tiene en Cristo, si no tiene una identidad definida, ese rechazo, comienza a generar un pensamiento. Ustedes recuerdan que yo hablé que hay algo en el cerebro que se llama sinapsis, que es como un centellazo. ¿Cuántos de nosotros hemos caminado por el monte algún día? Muchos de nosotros hemos caminado por el monte. ¿Y qué pasa cuando caminamos sobre él? Dejamos una huella. Y si nosotros al día siguiente pasamos por el mismo sitio, se sigue hundiendo el monte, hasta que llega un momento que se hace ¿qué? Un camino. Conseguimos algo trillado. El que algún día ha estado en el campo y ve cuando el ganado camina solamente por un sitio, usted ve que el ganado ha trillado un camino. De la misma manera, estos pensamientos, estas acciones y actitudes de rechazo sobre una persona va generando un pensamiento en su cerebro y lo hace saber que ante otra persona es rechazado. ¿Y qué pasa cuando este pensamiento no se saca de nuestro cerebro? Así como nosotros hacemos caminos sobre el monte, este pensamiento hace un camino en nosotros y nos va marcando. Y en la medida que nosotros tenemos esa marca del rechazo, ¿qué comenzamos a hacer nosotros? ¿Cuántos de ustedes se han sentido rechazados algún día? Gloria a Dios. Yo también me he sentido rechazado, amado hermano. Pero yo no sé si usted se ha percatado que en la medida que usted lo rechazan, hay un mecanismo de defensa interno en el hombre que crea una barrera. Entonces, si yo sé que voy a pasar por acá y el pastor me rechaza, cuando yo vengo de frente, ¿qué hago yo? Me voy hacia un lado. Crea un mecanismo de defensa. Y aunque yo no me dé cuenta, lo que estoy haciendo es que también lo estoy rechazando. Entonces hay un rechazo mutuo. ¿Por qué?
Porque no conocemos nuestra identidad en Cristo. Porque este pensamiento, esta sinapsis, así como nosotros hacemos un camino en el monte, así mismo hace un camino en nuestro cerebro, en nuestros pensamientos. Y la palabra dice que nosotros debemos renovados ¿en qué? En nuestra manera de pensar. Debemos renovarnos en nuestra mente. Pero si nosotros no sabemos cómo funciona nuestra mente, si nosotros no sabemos qué pasa con lo que hace un hermano, con lo que dice un hermano hacia otra persona, sin darnos cuenta, nosotros mismos comenzamos a actuar de la misma manera en que han actuado con nosotros. Y eso es lo que lamentablemente se está viendo en la iglesia, amado hermano. Entonces podemos ver que el rechazo trae rechazo. ¿Por qué? Porque este rechazo hace una raíz. Y esta raíz se convierte en un pensamiento fuerte, que es un argumento. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿por qué yo no paso cerca del pastor? Entonces yo tengo un argumento. ¿Y cuál es mi argumento? Que me rechazan. Y como yo no quiero ser rechazado, pues yo lo que hago es que lo rechazo directamente a él. Entonces la palabra nos enseña que nosotros debemos derribar todo pensamiento, todo argumento y la altivez en contra del conocimiento de Dios. Este pensamiento que hay en mí, que alguien sembró en mí con una palabra, con una acción, con un gesto, yo debo derribarlo. Yo debo derribarlo, pero ¿con qué? La palabra nos enseña que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades, gobernadores de las regiones celestiales. Amado hermano, son espíritus que no toman posesión de la persona, pero que lo influencian. Y esos espíritus son los que nosotros debemos combatir. No es al hermano que me rechaza, no es al hermano que habla algo mal de mí, no es al hermano que me mira mal, es al espíritu que lo está influenciando a él. Y la única manera de que yo pueda derribar esa fortaleza es en mí que la tengo que derribar. Es ese pensamiento que debo llevarlo cautivo a los pies de Cristo. Y cuando yo me someto a Cristo, viene la palabra que es vida. Entonces la palabra que es vida cambia ese impulso nervioso que hay en mi cerebro. Entonces ya no comienzo a caminar por el mismo camino, ya no dejo una marca, sino que dejo la marca de ¿quién? La marca de Cristo, la marca de la palabra. Cuando a mí me tratan mal, yo no respondo mal con mal, sino el mal con el bien. Cuando una persona me vitupera, yo me gozo en mi tribulación. Yo me gozo como hacían los apóstoles, que cuando ellos los azotaban y le daban 40 latigazos, ellos decían, ahora sí soy digno de Cristo. Porque Él padeció, pero es que nosotros queremos ser cristianos y vivir en una mopita de algodón. Nosotros no queremos que el Señor nos procese. Nosotros debemos derribar la fortaleza. No estoy hablando de fortaleza física, amado hermano, estoy hablando en el espíritu. Estoy hablando del pensamiento que no me deja llegar al conocimiento de Cristo. Es el pensamiento que me marca. Es el pensamiento en donde yo me refugio y yo me hago fuerte en ese pensamiento. Entonces yo hago de eso un argumento, hago un edificio. Y aunque me confronte la palabra, yo no derribo la fortaleza. Entonces lo que yo veo como una debilidad por causa del fruto del Espíritu, lo vemos como una fortaleza. ¿Saben por qué, amado hermano? Porque cuando nosotros somos rechazados, el mecanismo de defensa, ¿usted sabe cuál es? El orgullo. Es el orgullo el que no me deja someterme a otra persona. Es el orgullo el que no me deja estar bajo autoridad. Y usted sabe qué viene después de eso. Entra en nosotros la inseguridad. Somos inseguros porque no tenemos una identidad en Cristo. En este caso, amado hermano, el rey acá era el rey. ¿Y qué hizo él? Conociendo los estatutos y la ley de Jehová, vino otra persona a él, su esposa Jezabel, lo sedujo por conveniencia, lo manipuló y lo llevó a hacer cosas que él no debía hacer. Así somos nosotros en el hogar, así somos en la iglesia, así somos en el trabajo, así somos en nuestros lugares de autoridad cuando le trabajamos al gobierno. Nos dejamos corromper por lo que nos conviene. Nos dejamos llevar por lo que nos parece que está bien. Y aún nosotros siendo cristianos, nuestro pensamiento está aquí, en la palabra de Dios. Debe ser la palabra de Dios la que nos gobierne.
¿Qué pasa, amado hermano? Acompáñeme acá, mire, un poquito más adelante, Primera de Reyes, capítulo 22. ¿Qué vamos a encontrar? Mire cómo era el rey Acab, amado hermano. Mire cómo era el rey Acab. Dice en el versículo 6, entonces el rey de Israel reunió a los profetas, como 400 hombres, a los cuales dijo, iré a la guerra contra Ramot de Galaad y la dejaré. Y ellos dijeron, sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Hermano, imagínese usted en una posición de autoridad en aquellos tiempos, que si usted quería quitarle algo, fíjense lo que pasó con el rey David, tomó hasta una mujer que no era de él. Trasládese usted a aquel tiempo la autoridad que tenía el rey Acab, y fíjense la inseguridad que había en él, que tenía 400 hombres a quien él consultar para él tomar una decisión. ¿Cuántos de nosotros somos inseguros cuando vamos a tomar una decisión? ¿Cuántos de nosotros pensamos qué dirán? ¿Cuántos de nosotros pensamos, ¿será que le agradará a mi hermano que yo me dedique al Señor? ¿Será que le parecerá bien a fulano que yo me vista así para el Señor? ¿Será que le caerá bien a un hermano que me pasen a leer la palabra? ¿Cuántos de nosotros somos indecisos ante una situación? Cuando sabemos que nuestro pensamiento debe gobernarlo nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros debemos entender que debemos procurar no agradarle al hombre, sino agradarle a Dios. ¿Cuántos de nosotros dejamos de hacer cosas porque alguien nos va a mirar mal? ¿Cuántos de nosotros dejamos de decir cosas para un hermano porque pensamos que le va a caer mal? ¿Sabe qué, amado hermano? Aquí en este pueblo hay profetas de Dios. Aquí en este pueblo hay evangelistas que el Señor va a levantar. Aquí hay personas con una unción apostólica que el Señor va a levantar. Aquí hay pastores. Aquí hay una generación que se está levantando. Pero nosotros como padres no estamos sembrando en nuestros hijos nuestra identidad cristiana. Siempre estamos pendientes de qué van a decir de nosotros, qué van a pensar de nosotros. La palabra nos enseña que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La palabra nos enseña que nosotros debemos poner nuestra mirada en los terrenos, en los tesoros celestiales, no en los terrenales. ¿Quiere que le diga algo, amado hermano? No se puede levantar un espíritu jezabélico si no hay un Acab que se lo permita. Si no hay un hombre que no sepa operar su autoridad en el hogar, pues se levantará la mujer. Si no hay un hombre que tenga el control en su casa, en la esposa, en los hijos, en las finanzas, en la educación de sus hijos, pues se va a levantar la mujer. ¿Y qué pasó con la mujer cuando Adán no estaba pendiente de lo que el Señor le encomendó? Vino la serpiente antigua con su astucia y la engañó. ¿Cuántos hogares no hay rotos hoy porque nosotros como hombres no hemos asumido la autoridad que Dios nos delegó? ¿Cuántas empresas no están quebradas porque nosotros no hemos sabido asumir la autoridad en una empresa? Pero ¿qué es lo más importante? Las iglesias, amado hermano. Yo no estoy aquí para criticar a ningún pastor, a ningún siervo de Dios, que Dios me libre. Pero ¿cuántas iglesias no se están dividiendo ahorita? ¿Por causa de qué? Por causa de que el hombre, conociendo la ley y los mandamientos de Dios, hace lo que cree que está bien. ¿Cuántos pastores no han sido infieles? Y después que las esposas los descubren, le piden el divorcio y andan por ahí maldiciendo a las ovejas porque se han descarriado. ¿Por causa de qué? Porque es que tenemos autoridad cuando se trata de público, pero cuando estamos en lo privado, ahí es donde se ve si realmente mi autoridad es Dios. Cuando estoy en mi casa con mi esposa, con mi hija, con mi familia, allí es donde se ve cómo ejerzo yo la autoridad. Cuando estoy en el trabajo, que no hay ningún cristiano, sino que el cristiano soy yo, ¿cómo ejerzo yo mi autoridad? ¿Estoy explotando a los trabajadores? ¿Me estoy beneficiando de ellos? ¿Estoy sacando provecho de ellos? Cuando tengo un sitio que estoy rentando, cuando le doy algo a un hermano, ¿cómo me estoy comportando yo como autoridad? Una autoridad que Dios me ha delegado. Hermano, es imposible que se levante una Jezabel si no hay un Acab que se lo permita, si no hay un hombre indeciso. Y usted sabe que es horrible, amado hermano, que las mujeres, cuando nosotros las estamos conquistando, usted sabe qué siente la mujer, seguridad en el hombre. Una mujer que no tenga seguridad en un hombre no se va a casar con un hombre.
Un hijo y una hija que no sienta seguridad en sus padres no le va a contar sus problemas. Va a escoger a un niño en la calle para contarle lo que le está pasando. Va a escoger a otra persona. ¿Por qué? Porque no siente la confianza para hablar con sus padres. Porque somos nosotros. ¿Qué está pasando en las iglesias? Que muchos de nosotros vemos cosas malas y no le decimos a los líderes, no le decimos al pastor, no le decimos a la autoridad. ¿Por qué? ¿Qué van a decir de mí? ¿Que soy un chismoso? ¿Porque el Señor me enseñó esto en el espíritu? ¿O porque me lo enseñó en la carne? Amado hermano, nosotros no estamos para jugar a ser cristianos. El Señor nos llamó como su novia. Somos la novia, somos la niña de sus ojos, somos la iglesia. Y el Señor pagó el precio con la sangre para santificarnos a nosotros, para que nosotros seamos santos, puros delante de Él, puros delante de Él. Amado hermano, hay muchas mentiras que se han convertido en fortalezas para nosotros. Y el espíritu de la inseguridad es una de las fortalezas que no nos deja a nosotros acercarnos a Cristo. Hermano, muchas veces cuando hablamos de autoridad no la entendemos y nos comportamos como machistas. Entonces, ¿qué hacemos en el hogar? Aquí se hace lo que yo digo. ¿Qué hacemos muchas veces en los trabajos? Yo soy el que pago, yo soy el que manda. ¿Qué hacemos muchas veces en los gobiernos? Yo hago lo que a mí me parece bien y no me importa el pueblo. ¿Qué pasa en las iglesias? Amado hermano, el único hombre que tuvo todos los ministerios fue Jesús. Por eso la iglesia somos muchos miembros, para edificarnos el uno al otro. Lo que ve una persona, no lo ve la otra. Pero lo que escucha una, no lo escucha el otro. Y así sucesivamente nos alimentamos unos con otros. Y así es que tiene que crecer la iglesia. Porque la iglesia nos enseña la palabra que son muchos miembros. Que no es una posición y los demás van atrás. No. Nosotros no estamos acá para ocupar posiciones. Nosotros estamos acá para cumplir una función. Cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo. No todo el cuerpo puede ser ojo. ¿Usted se imagina un cuerpo que sea un solo ojo dando vueltas, rodando? Imposible. Todo el cuerpo no puede ser pie. Todo el cuerpo no puede ser oído. A muchos de nosotros el Señor nos habla. A muchos de nosotros el Señor nos muestra las cosas. Unos podemos verlas, otros podemos oírlas. Otros pueden sentir cosas. Pero ¿en qué estamos cayendo, amado hermano? No estamos ejerciendo la autoridad bíblica, la autoridad que Dios nos dio. La palabra nos enseña que los hijos deben someterse a sus padres porque es la voluntad de Dios. Pero nosotros no enseñamos a nuestros hijos a que se sometan a nosotros, porque nosotros no estamos ejerciendo la autoridad de Dios, estamos ejerciendo la autoridad del hombre, aún en la iglesia, aún en el trabajo, aún en el gobierno. El desastre que hay a nivel global, amado hermano, es porque el hombre no tiene capacidad para gobernar o para regir la moral del hombre. Por eso estamos tan depravados. Y la palabra nos enseña, amado hermano, que estamos en los últimos tiempos. Y que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Cuántas iglesias no hay ahora cerradas? ¿Cuántos ministerios no hay divididos? ¿Por causa de qué? De lo que yo pienso, de lo que yo creo, de lo que a mí me parece. Hermano, cuando nosotros ejercemos una autoridad cristocéntrica, nosotros no hacemos lo que queremos, nosotros hacemos lo que Dios manda. Cuando nosotros nos sometemos a Cristo, nosotros le decimos al Señor, ayúdame a tomar esta decisión. Un verdadero hogar cristiano, no es una pareja de dos, sino de tres, donde Cristo está en el centro. Y en la medida que yo como esposo hago algo para agradarle a Cristo, eso va a ser agradable a mi esposa. Y en la medida que mi esposa haga algo para agradarle a Cristo, va a ser agradable a mí. Porque si nosotros somos cristianos y hacemos las cosas para agradarle a nuestro Padre y no para agradarle a mi esposa o a mi hijo, entonces tendremos la bendición de Dios, amado hermano. Tendremos la bendición de Dios. Fíjense que el rey Acab, en un momento determinado, él quiso comprar una viña, la viña de Nabot. ¿Y qué le dijo Nabot? Líbreme Dios de que yo te entregue la heredad de mis padres. Amado hermano, ustedes saben que el pueblo de Israel, antes de que cruzaran el Jordán, murió o quedó atrás Moisés, pero después vino Josué. ¿Y qué hizo Josué?
después que cruzaron el Jordán, repartió las tierras. Y cada uno de ellas, esa tierra, lo que hacía era que se le daban a sus hijos como heredad. ¿Y qué hizo Nabot? Nabot le dijo al rey, líbreme Dios de que yo te venda mi heredad. Le ofreció mejor dinero. Pero ¿cuántos de nosotros no cambiamos nuestra primogenitura como hizo Esaú? Tenemos algo, un ministerio, nos ofrecen un trabajo, nos vamos, nos olvidamos de la iglesia y nos vamos donde vamos a ganar más dinero. ¿Cuántos de nosotros no abandonamos el ministerio porque me salió, no sé, cualquier cosa del mundo que no es de Dios? Fíjense lo que hizo Nabot. Él conocía la ley mosaica. Él no vendió la heredad por una mejor oferta, ni siquiera al rey. ¿Y qué hizo Jezabel? Sabiendo, primero que hizo Acab, sabiendo que la respuesta de Nabot estaba respaldada por Dios, él se entristeció y se fue como un niñito mimado y se acostó en su cama y se dio la espalda ahí. Como un niñito consentido. Hasta que vino Jezabel. ¿Y qué le dijo? Tú no eres el rey. ¿Y qué hizo la reina Jezabel? Hizo cartas al pueblo. ¿Y usted sabe qué hizo, amado hermano? Fíjense cómo se disfraza el enemigo. Proclamó ayuno. ¿Y sabe qué hizo también? Buscó testigos falsos para que testificaran contra la voz y lo apedrearan. Y lo mataron. ¿Y qué hizo el rey? El rey tenía la autoridad para detener esa acción y no lo hizo. La permisividad, amado hermano. Tenga cuidado con la permisividad. Tenga cuidado con lo que usted permite en su casa. Tenga cuidado con lo que usted permite en su ministerio, en el trabajo, en lo que Dios le entregó. No le dé riendas sueltas al enemigo, amado hermano, para que no venga un espíritu jezabélico a alimentarse de su debilidad, de mi debilidad, a querer persuadirme a hacer lo contrario a la voluntad de Dios, porque Nabot estaba siendo obediente a Dios. Y Acab, conociendo que ese era un mandamiento de él, porque él era israelita, pues vino alguien de afuera que adoraba a otros baales. ¿Y qué nos enseña a nosotros la vida, amado hermano? Si usted agarra 100 frutas que estén buenas y le mete una podrida, las 100 van a arreglar la que está podrida. No, amado hermano, la tendencia es que lo malo siempre va a dañar lo que está bueno. Por eso nosotros no podemos estar en yugo desigual. Por eso nosotros debemos tener cuidado con quién andamos, quién nos influencia, con quién nosotros estamos caminando. Aunque nosotros estemos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Aunque nosotros estemos en las tinieblas, nosotros somos luz, la luz que Cristo ha puesto en nosotros. Nosotros debemos tener nuestra identidad en Cristo. Amén. Miren lo que dice aquí. Amado, miren, muchas veces nosotros conocemos la ley de Dios. Andamos pecando, andamos quebrantándola. Venimos a la iglesia y cuando viene una palabra, no me gusta la palabra. ¿Sabe por qué? Porque me confronta. Mire lo que pasó aquí mire lo que pasó con acá en el versículo 8. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová, Micaías, hijo de Imla, mas yo le aborrezco, porque nunca profetiza bien, sino solamente mal. Cada vez que vengo a la iglesia y hay una palabra que me confronta, no me gusta, porque yo tengo comezón de oído. Usted sabe que es malo, amado hermano, que usted venga acá a divertirse. El día que usted venga acá y se divierta y salga alegre, siéntase mal. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no estamos perfectos delante de Dios. La palabra dice que la buena obra que Él inició en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Si usted está perfecto, pues ya el día de Cristo ya llegó. Nosotros no deberíamos estar aquí si estamos perfectos. Pero si el Señor no nos ha sonado la trompeta, es porque no estamos perfectos delante de Él. Entonces nosotros no podemos venir acá y salir alegre como si nada. Nosotros debemos venir acá a que este espejo me muestre lo que hay en mí. No me muestre lo que tiene mi hermano, lo que tiene mi papá, lo que tiene mi mamá y lo que tiene mi esposa. Es lo que tengo yo, lo que tengo que mirar. Porque este es el espejo, no es la lupa. La palabra dice, Jesús confrontó a los fariseos y le dijo: ¿cómo puede ver la pizca, la pajita que tiene tu enemigo allá en el ojo cuando tú tienes una viga? Nosotros estamos atravesados con una viga y no nos damos cuenta, pero vemos el defecto del hermano. Cuando viene una palabra decimos: eso es para mi hermana Carolina, eso es para mi hermana Débora, ese es para mi hermano Ramón, y los uso a ellos porque es mi familia, sé que no se van a ofender.
pero no lo vemos que es para nosotros. Amén. Amado hermano, mire, nosotros debemos derribar la fortaleza de la indiferencia ante la palabra de Dios. Debemos derribar la fortaleza de la pasividad ante el pecado. Debemos derribar la fortaleza de la pereza, el sueño. Muchos de nuestros hermanos no están aquí porque están durmiendo. Muchos de nuestros hermanos no están aquí porque están descansando. Muchos de nuestros hermanos no están aquí porque están viendo el programa que les agrada. Estoy viendo el final de las elecciones. Estoy viendo el programa que me llama la atención. Estoy viendo el partido de fútbol, el partido de básquet. Y nos perdemos la bendición de Dios. Y si nosotros queremos, amados hermanos, que se levante nuestra generación, nosotros como padres, como líderes, nosotros los que tenemos autoridad, debemos aprender que tenemos una autoridad delegada de parte de Dios. No para que hagamos con esa autoridad lo que nosotros pensamos, sino lo que está escrito. Lo que está escrito. Nosotros debemos derribar la fortaleza del conformismo. No, yo vengo limpio y ya me conformo, yo estoy salvo. Yo con lavar la alfombra, ya yo tengo la bendición de Dios. No, amado hermano, el Señor lo llamó a usted para equiparlo, para prepararlo, para edificarlo y para enviarlo. Y una vez que lo envíe, lo va a respaldar. Vendrán nuevas almas a la iglesia. Usted tendrá personas que sabe que se están perdiendo en las tinieblas y usted los ganará para Cristo. Gloria a Dios. Amado hermano, hay una fortaleza tan grande que hay en nosotros, que muchas veces cuando nos aferramos a algo que no proviene de Dios, caemos en depresión. Cuando estamos viviendo un momento difícil monetariamente, dejamos de creer en el Señor, porque estamos aferrados al poder del dinero, a la capacidad de la compra, a que yo todo lo puedo. Pero quiere que le diga algo, amado hermano, cuando nosotros aprendemos a depender del Señor, todo depende de Él. La bendición, lo bueno, lo malo, Él pone delante de nosotros. La bendición y la maldición somos nosotros los que escogemos. Pero ¿qué estamos escogiendo? Estamos defraudando la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Amado hermano, el rey Acab fue un hombre que conquistó muchas cosas. Él tenía fortalezas, pero también tenía debilidades. ¿Y usted sabe cuál era una de esas debilidades? Que daba lástima. Él daba lástima. Si usted ve en Primera de Reyes 21, capítulo 4, vea lo que dice. Y vino Acab a casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Comenzó a dar lástima, amado hermano, hasta que vino Jezabel a manipularlo. Ay, papito lindo, yo te voy a conseguir la viña. Y fíjense todas las artimañas que hizo. ¿Y qué hace el espíritu jezabélico? Comienza a manipular, amado hermano. Y usted sabe qué pasa cuando viene la manipulación. Que viene el Señor, pone gracia en usted y a usted le dan un ministerio. Y viene una persona que no le agrada el ministerio. Y entonces va donde el pastor y empieza a decirle: ¿sabe qué, pastor? A la persona que usted puso como líder de la adoración, no me gusta lo que está haciendo. La Biblia nos enseña que cuando nosotros vemos algo en un hermano, si es una mujer, que la confronte como una hermana, y si es un hombre, que lo confronte como padre. Siempre tengo que humillarme. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Cuando yo quiera hablar de un hermano, yo tengo que venir por debajo, no por encima de él, porque esto no se trata de posición, sino de función. Mi función es detectar lo que hay en un hermano y advertirlo. Y si él es un hombre de Dios o si es una mujer de Dios, él va a recibir esa palabra. Y tenemos que meditar, tenemos que autoexaminarnos. Amado hermano, autoexaminémonos y evaluemos qué Dios ha puesto en nuestras manos y qué estamos haciendo con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Si estamos dirigiendo nuestra familia de acuerdo a los mandamientos de Dios o lo que a mí me parece bien. Si mi hogar está creciendo de acuerdo a lo que le gustan a mis hijos o de acuerdo a lo que Dios manda. Si la iglesia está creciendo de acuerdo a lo que Dios manda o lo que le gusta a los líderes. Porque nosotros somos hombres y nos equivocamos, pero para eso están ustedes, que nosotros debemos ser como los bereanos. Los bereanos escudriñaban las escrituras y cuando había algo que no concordaba con la palabra,
pues tenemos que hablarnos en amor, amado hermano. ¿Qué leímos ahora? Que debemos someternos unos a otros. Entonces, si alguien a mí me exhorta, pues así yo considere que yo tenga la razón, es necesario que yo guarde silencio para ver qué de lo que me están diciendo es verdad. ¿Y con qué lo debo comparar? ¿Con mis pensamientos, con mi fortaleza? No, con la palabra de Dios. Por eso, toda fortaleza yo debo derribarla en el nombre de Jesús. Y amado hermano, para cerrar, yo quiero mostrarle lo que dice la palabra. Dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo se destruyen las fortalezas? Escuchen, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento, cuando nosotros lo llevamos a la obediencia de Cristo, cuando lo sometemos, es Cristo el que crece en nosotros, amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amado hermano, yo lo voy a invitar a que se ponga sobre sus pies y escuche esta alabanza.